Ahí estamos. Entonces, bueno, hola a todos. Como les mencionaba a sus compañeros hace unos minutos, hoy día es la ayudantía 1 y vamos a estar revisando el caso ACME que está subido en WebC en la carpeta de ayudantías. Entonces, para partir con el caso, primero, eh, para hacer una contextualización súper simple, este caso se trata de servicio de mantenimiento automotriz ACME. Es una empresa familiar, se dedica a ofrecer servicio de mantenimiento preventivo y correctivo para vehículos de todo tipo y su misión es proporcionar servicio de calidad a precios asequibles con un enfoque particular en el mantenimiento de vehículos particulares con más de 3 años de antigüedad. Entonces, en este caso se nos presenta primero el sector, o sea, el contexto del sector automotriz del problema. Después nos hablan del dueño de la empresa y de la cultura empresarial, en el que nos mencionan que no hay muchas cosas tecnológicas en los procesos de la empresa, em, que hay distintos cargos dentro de la empresa y esto lo vemos en la estructura organizativa de la empresa. Entonces está el gerente general, hay una secretaria y al final con lo que nosotros vamos a trabajar es con la parte más abajo, que es con un almacenista, recepcionista, mecánicos, lavadores y auxiliar administrativo. Esos van a ser como nuestros trabajadores importantes para resolver todas las preguntas del programa. Ahora, una pregunta que no es parte del caso, pero como para ver cómo está mal la percepción de ciertos conceptos. Si yo miro este mapita conceptual, este, esta em, estructura organizacional es una estructura organizacional enfocada en procesos o en o funcional, que al final es el enfoque funcional o el enfoque en procesos. ¿Cuál dirían ustedes de los que están participando de la ayudantía? El funcional era el que era como pasa de un departamento a otro, ¿no? Sí, Creo que esa. Porque como que lo reciben en admisión, después lo revisa con un mecánico, después hacen las cosas y así. Como que van perfecto. fase a fase. Ujú. Efectivamente, la estructura organizacional de la empresa con la que nosotros estamos partiendo, por decirlo de alguna forma, es funcional. O sea, está separada por áreas. Es decir, para hacer un mini repaso de esos conceptos, lo funcional está separado por áreas e implica que no hay mucha comunicación entre todas las áreas, sino que cada área está enfocada en cumplir su pedacito del trabajo, pero como que al final el producto final es como una mezcla de muchos pedacitos que no necesariamente van a conversar mucho entre sí. Si lo vemos como en un ejemplo más cercano a nosotros, es como cuando en un trabajo grupal uno dice, ya, todas la uno, yo hago la 2, todas la 3, y todos escribimos distinto. Entonces al final como que el informe, si uno lo trata de leer completo, como que no va a tener mucha coherencia gramatical porque todos escribimos distinto. Y eso es porque no estamos conversando mucho en nuestro proceso, sino que cada uno se está enfocando en su mini tarea en vez de pensar en la tarea global que sería el informe. Entonces, claro, en este caso funciona así la empresa de partida, un enfoque funcional. Y nosotros en este curso vamos a ver que lo ideal en casi todas las empresas es que el enfoque sea en procesos, orientado al cliente y al resultado final global. Entonces, nos hablan un poco sobre la estructura organizacional del taller, nos hablan sobre cada una de las como funciones que tiene cada uno de los accionistas en este, o sea, de los operadores en este taller. Nos hablan del recepcionista, de los mecánicos, que son tres, del encargado de lavado del vehículo, personal administrativo, encargado del almacén, bla, bla, bla. Y nos dicen que el mapa del proceso actual es este proceso de aquí.
Si yo les pregunto, viendo este mapa de procesos, ¿a ustedes les queda claro quién es el que hace la facturación y el cobro? O sea, ¿qué operario es el que hace la facturación y el cobro? Probablemente no, porque este mapa de procesos no está bien estructurado dentro de lo que nosotros vamos a ver ahora. Entonces la idea es que nosotros podamos generar un mapa de procesos del servicio completo, desde el inicio hasta el fin, teniendo en cuenta la estructura que debería tener un mapa de procesos. Entonces, bueno, nos hablan del modelo del proceso, así como un poco más explicado, y nos hablan de Javier. Javier es esta persona que viene a ser el hijo del dueño, que viene a hacer una evaluación al taller porque se da cuenta de que no le está yendo tan bien últimamente y propone que se pueden hacer cambios como utilizando mayor tecnología en el proceso. Sin embargo, el dueño del taller no queda muy conforme con sus argumentos y ahí es donde entramos nosotros. Entonces, lo primero que se nos pide es que hagamos un modelo de procesos que permite identificar los aspectos, bueno, que Javier había identificado, proponiendo mejoras y una nueva estructura si es necesario. Entonces, como mencioné antes, no vamos a nosotros construir el mapa de cero. Por hoy se los voy a mostrar yo y la próxima ayudantía la idea es que hagamos una construcción del mapa de procesos desde cero, pero un poco más acotada. Entonces, solo vamos a ver esa respuesta. Y si se fijan acá, como les decía, puede verse un poco como feo en un principio, así como un poco intimidante porque se ve como gigante. Pero realmente no es muy complejo. Entonces, vamos a ir viendo por partes como la estructura de este mapa. Este mapa primero está construido, si se fijan, voy a checar esto un poquito para que lo puedan ver mejor. Está construido como un rectángulo gigante con un, 2, 3, 4, 5 rectángulos más pequeños. Y esos 5 rectángulos que están contenidos en el rectángulo grande, eh, básicamente están haciendo mención a cada uno de los operadores dentro del proceso. Entonces, si se fijan acá, el primero dice recepcionista, el segundo dice mecánico, el tercero dice almacén, el otro lavador y el otro el cajero. Que al final son los 5 como roles que existen dentro de nuestro servicio. Y nosotros vamos a ir agregando cajitas dependiendo de como en cada uno de estas líneas, por decirlo de alguna forma, para que podamos representar qué tareas hace cada uno de estos roles que hay dentro del proceso. Entonces, para partir, primero nosotros decimos que alguien debe recibir el vehículo. Y según lo que nos decían en el texto, quien recibe el vehículo es el recepcionista. El recepcionista recibe el vehículo y luego hay una decisión que tomar, una compuerta que es exclusiva. Se debe decidir si realizar un mantenimiento preventivo, un mantenimiento correctivo o un diagnóstico y presupuesto de mantenimiento. Esta compuerta, como había dicho antes, significa que solo puedo elegir uno de estos tres caminos. Mi auto no puede pasar por un mantenimiento preventivo y un mantenimiento correctivo al mismo tiempo. Solo puedo elegir uno. Entonces, se elige uno entre estos tres. Si se elige realizar un mantenimiento de cualquiera de las dos opciones, yo voy a seguir la línea y llego hasta acá abajo. Ya que yo acepté hacer un mantenimiento preventivo, mi auto entra a proceso básicamente al tiro. Si yo decido realizar el diagnóstico y el presupuesto y no el mantenimiento directamente, entonces debe primero enviarse el mantenimiento al cliente, o sea, el presupuesto al cliente. El cliente debe decidir, de nuevo una compuerta exclusiva, si lo acepta, sí o si no lo acepta. Si no lo acepta, el vehículo se le devuelve al cliente y se lo devuelve al recepcionista. Si lo acepta, entonces se mandan a pedir las cosas al almacén y después
se realiza el mantenimiento y después se sigue el proceso. El mecánico es quien realiza los mantenimientos, realiza el diagnóstico, realiza el presupuesto y encarga al almacén comprar repuestos si es que es necesario para realizar otros mantenimientos. Luego se pasa el lavado del vehículo, que lo hacen los lavadores, y luego de lavar el vehículo entra en juego el cajero. Y el cajero, que está en la última línea, genera la factura. Se tiene que elegir si pagar con efectivo o con tarjeta, no pueden pasar ambas, solo puede pagar con una de las dos. Si paga en efectivo, se entrega el recibo y después uno entrega el vehículo de vuelta y el que entrega el vehículo de vuelta no es el cajero, el recepcionista, por eso está ahí arriba. Y si uno decide pagar con tarjeta, se puede realizar por POS o con MCI, sin MCI, es un tecnicismo, todo lo mismo. Y después se le entrega el recibo independiente de lo que haya elegido y se le entrega el vehículo de vuelta. Entonces, si se fijan, aquí están agregadas al proceso inicial todas las como correcciones o digamos cosas que se dio cuenta Javier que no estaban bien hechas, ya están corregidas en este modelo. Y al final esta sería la representación ideal de nuestro proceso luego de hacer las correcciones. Entonces no sé si queda alguna duda con el mapa de procesos para que podamos pasar a las preguntas como de desarrollo más que nada. Todo claro. Perfecto. Lo importante aquí, como dije al inicio, es que vayan entendiendo como la lógica de crear el mapa de procesos. O sea, es como literalmente hacer una receta, así, paso a paso de qué es lo que pasa. Si yo voy, dejo el vehículo, se le hace el mantenimiento, lo tienen que lavar, me hacen la boleta, me devuelven el vehículo. Y todos los posibles caminos en los posibles escenarios que puedan existir, los tengo que ilustrar ahí en la fila que corresponde con el encargado de cada parte y que al final todo tenga una continuidad. Otra cosa importante que no mencioné todavía es que puede haber varias salidas del proceso, porque hay clientes que pueden querer detener el proceso a la mitad y clientes que van a llegar al final y otro que lo podría querer detener en tres cuartos, por decir algo. En este proceso no aplica, pero en algunos otros procesos sí. Entonces pueden haber varias salidas, también en algunos otros procesos pueden haber varias entradas, pero lo más común es que haya una entrada y puedan haber varias salidas. Entonces eso es algo a tener en consideración. Em, y si no hay dudas con el modelo de procesos, entonces pasamos a las preguntas. Ya, entonces, dentro de em, productos y servicios, se nos hacen dos preguntas. Primero, nos piden, como tomando en cuenta la visión de los diferentes productos que ofrece ACME actualmente, indicar si hay posibilidades de expandirlos o no. ¿A qué se refiere con expandirlos en este caso? Es como desglosarlos, más que expandirlos. O sea, al final, hoy en día, según lo que vimos recién en el mapa de procesos, ¿qué cosas tengo yo como servicios? Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo. Y esos eran como los que yo tenía de base. Y el que agregó Javier fue el de realizar el diagnóstico y el presupuesto de mantenimiento. Em, pero al final, dentro de esos tres, que igual son como servicios súper genéricos, o sea, como súper globales, yo puedo desglosar y tener servicios más específicos.
Entonces, por ejemplo, los mantenimientos preventivos que uno le puede realizar a un auto, ¿cuáles podrían ser? Un cambio de aceite y Cambio de filtro. No es que aceite. claro, no es que se me haya echado a perder el auto y que por eso le tengo que hacer un cambio de aceite, sino que es algo que yo tengo que hacer periódicamente. Entonces, aparte del cambio de aceite, puede ser revisar los frenos, alineación de los neumáticos, o sea, de las ruedas, em, revisar la batería, cómo está de nivel de carga, etcétera, etcétera. Entonces, dentro del mantenimiento preventivo, yo podría desglosar en varios servicios chiquititos. Y dentro del mantenimiento o reparación correctiva, también yo podría separar por lo menos en dos grandes grupos, que vendría siendo al final como, ya, el mantenimiento correctivo ¿qué es? Que se me echó a perder algo en el auto, pero hay cosas que se me echan a perder y que ya no puedo usar el auto porque se me echó a perder eso, y hay cosas que se me echan a perder y que yo puedo usar el auto pero que lo tengo que llevar a reparar eventualmente. Por ejemplo, si se me echó a perder, no sé, se me pinchó una rueda, listo. Solo tengo que reparar ahora, no puedo seguir usando el auto sin una rueda. Entonces eso sería una reparación como una emergencia y reparación inmediata. Entonces los correctivos podrían ser así como una urgencia o podrían ser como más planificados. Por ejemplo, se me echó a perder una luz, no sé, del neblinero. Entonces no es una luz que me impida manejar de noche ni siquiera, pero sí que la voy a necesitar eventualmente cuando haya neblina. Entonces la tengo que ir a reparar, la tengo que ir a cambiar. Pero puedo seguir usando el auto mientras un tiempo. Entonces, puedo programar mi ida al servicio técnico si tengo que cambiar una luz, pero no puedo tanto como programar mi ida al servicio técnico si tengo una rueda menos, porque necesito usar el auto. Entonces, en este caso, claro, nosotros podríamos como desglosar estos grandes servicios que ofrece la compañía en estos más pequeñitos. Y me preguntan también si es que existe alguno de estos, alguno de estos servicios que genere pérdidas o que tenga poco impacto en los ingresos. Bueno, en este caso, em, sobre la rentabilidad de los productos, no se hace como un estudio como numérico, por decirlo así, en ningún momento, pero em, básicamente como que ambos servicios podrían estar tal vez generando pérdidas porque al final no existe como un buen manejo de de las piezas que se utilizan para las reparaciones, ni de los presupuestos que se le hacen a los clientes, que es al final lo que deben pagar. Entonces, como que no puedo medir bien si estoy generando grandes ingresos o si estoy generando en sí pérdidas, si es que no sé medir bien qué es lo que estoy ganando y qué es lo que le estoy cobrando a los clientes y qué es lo que estoy gastando en repuestos. Entonces al final como que no se puede hacer todavía un estudio de qué tan no puedo decir con seguridad qué tan rentables son los servicios actuales, ni si generan pérdidas o no,
porque hay muchas cosas que arreglar como de base. Y ya pasando a la gestión y organización, em, aquí me interesa saber qué piensan ustedes. Dado el caso, ¿cómo creen que se podrían redistribuir las responsabilidades para mejorar la eficiencia dentro del equipo? O sea, la eficiencia es como del proceso completo. No sé si hay alguna cosa Eh, que le haya llamado la atención. Ah, perdón, sí, sí, sí. dale. No se está pensando. A ver, ¿cómo se puede distribuir la responsabilidad del equipo para mejorar la eficiencia? O sea, eficiencia de que se pueda hacer como a menor costo, a menor ¿qué podría ser? Como, Eficiencia. sí, Cumple con el objetivo en el menor costo posible, minimizando el uso de recursos. Siempre que nosotros pensemos en el menor costo, tenemos que pensar en recursos. Costos no necesariamente es plata. Costos es ujú, tiempo, costos es plata, costos es almacenamiento que está ocupado, que no necesito que esté ocupado. Costos es trabajadores que no están haciendo nada porque no pueden hacer nada en ese momento porque mi proceso está mal diseñado, etcétera. Es como perder recursos de alguna u otra manera. Entonces, por ejemplo, se mencionaba algo de los mecánicos. habla de que no están como especializados, como, ¿será eso? Como que no están especializados como en un, no sé cómo decirlo, pero como especializados en algo en específico, sino como que toman un auto y como que se quedan con ese auto y con algo así. Claro. Entonces, en este caso, así como para llevarlo a un ejemplo más práctico, Ujú, si llega un auto, sí. va un mecánico a atender ese auto y se demora 3 horas en solucionar los problemas. Y los otros dos mecánicos, si no llega ningún otro auto, están ahí, esperando, porque no tienen pega. Entonces eso es una ineficiencia, porque estoy desperdiciando dos trabajadores que podrían estar haciendo algo útil, pero no están haciendo nada porque la forma en que está distribuido el trabajo no es óptima. Entonces, ¿qué podría hacer yo para corregir eso? Va a ser que más de un mecánico quizá esté en la reparación del vehículo. Perfecto. Entonces, para poder hacer eso, para poder tomar la idea que mencionaban, lo que habría que hacer es especializar a los trabajadores, a los mecánicos, en un área específica. Por ejemplo, un mecánico se tiene que encargar siempre de revisar los frenos, el otro siempre de revisar el motor, el otro siempre de revisar, no sé, todo lo eléctrico del auto. Entonces, en ese caso, si llega un auto y lo atienden entre los tres al mismo tiempo, podrían sacarlo en 1 hora en vez de en 3 horas. Y no se desperdiciarían trabajadores en ningún momento. Y aparte, el valor percibido por el cliente sería mayor porque tiene un servicio de atención más rápida. Así que estaría espectacular. Otras cosas que se podrían hacer sería como organizar un poco mejor eh, como los distintos roles que existen en el proceso, porque no necesariamente están distribuidos de la mejor forma para darle seguridad al cliente de lo que se está realizando. Que también se mencionaba en algún momento del caso que los clientes cuando iban a pagar tenían este problema de que a veces les cobraban mucho, a veces no sabían por qué y nadie les explicaba bien qué es lo que se les estaba cobrando porque no existía un presupuesto y el que les devolvía el auto y el que se los recibía era el recepcionista. Y el recepcionista no tiene por qué entender los procesos mecánicos que hicieron los mecánicos, valga la redundancia, en el auto.
Entonces sería bueno, por ejemplo, que un mecánico o un especialista que entienda sobre lo que se le realizó de procedimientos al auto pudiera también comunicarse con los clientes y eso mejoraría la eficiencia dentro del proceso en sí, porque también generaría mayor claridad para todas las etapas del proceso y todos podrían, en todas las distintas áreas del proceso se podría tener un mejor entendimiento de lo que se está realizando al vehículo. Porque hoy en día solamente los mecánicos entienden qué le hacen al vehículo, pero los demás no saben nada. Entonces es muy importante mantener buena comunicación con el cliente y mantener buena comunicación dentro del proceso en sí, como entre los distintos agentes del proceso. Esos serían algunos ejemplos de respuestas para esta pregunta. Después me preguntan si es posible establecer un sistema de incentivos para mejorar el rendimiento de los mecánicos y administrativos. ¿Cómo yo puedo incentivar a que los mecánicos y administrativos trabajen mejor, básicamente? Mientras más autos procesen quizá en un día, o una semana, un Ujú. mes, como Mientras más que autos procesen, o que lleguen a una meta. perfecto. Entonces, pero si es que llegan a esa meta o si es que atienden más autos que todos los otros, ¿qué pasa? Ujú. Muere ahí, plata, no sé. Le damos un bono, por ejemplo. Exacto. Entonces, claro, una opción es dar bonos, dar distintos bonos, que pueden ser por, como decía Luis, eh, por llegar a una meta que está establecida, o por tener una buena actitud de trabajo en equipo, o por tener una excelente atención al cliente, etcétera. Ese tipo de premios o de reconocimientos como un empleado del mes también puede ser algo importante para muchas personas, el reconocimiento público. Entonces no siempre es necesario que sea plata directamente, también pueden ser días de vacaciones. Y existen otros tipos de incentivos que pueden ser, eh, por ejemplo, ofrecer oportunidades de capacitación y desarrollo. O sea, mira, sabéis que yo he visto que tú eres un empleado súper, súper esforzado. Entonces te voy a regalar un curso para que tú te especialices aún más en lo que haces en tu trabajo y puedas hacerlo aún mejor y puedas ser aún mejor trabajador. Y generalmente cuando los trabajadores tienen más estudios y hacen mejor su trabajo, pueden recibir más fácil aumentos. Entonces también es un incentivo el entregarles herramientas de desarrollo a los mismos trabajadores para que mejoren en su área. Entonces hay muchas formas de incentivar el rendimiento. Pero las que mencionaron al principio son, son la más común dentro de todas las empresas, así que está perfecto. Y bueno, ¿cómo se puede mejorar la especialización de los mecánicos para hacer el trabajo más eficiente? No sé qué se les ocurre. No entiendo muy bien la pregunta, pero sería como esto mismo de capacitarlo, quizás Perfecto. La capacitarlos pregunta se para que refiere, puedan. perdón, Para- la pregunta se refiere em, básicamente cómo yo puedo hacer que los mecánicos como que quieran trabajar en áreas distintas, o sea, cómo puedo fomentar que que los mecánicos se especialicen para hacer el trabajo más eficiente en general. Entonces, porque claro, una forma, como decías tú, es darles capacitaciones. Estaría espectacular. Cada uno se hace una capacitación de un área distinta y ahí van a tener mayor conocimiento en esa área, entonces probablemente se los va a incentivar a especializarse en esa área en específico. Pero ¿qué pasa si todos los trabajadores quieren trabajar en todas las áreas? ¿Qué hago? Yo necesito que se especialicen, que trabajen uno en el motor, uno en los frenos, uno en lo eléctrico. Pero
todos me dicen, no, sabéis que yo quiero trabajar en todo. ¿Cómo yo puedo incentivarlos a que se especialicen en un área? Si es que ellos no quieren. ¿O qué les puedo proponer yo a cambio? En ese caso, una opción sería, por ejemplo, crear un sistema de rotación. Entonces ya, todos quieren participar en todas las áreas, listo, pero cada semana tienen que trabajar en un área distinta. Y en el mes les va a tocar trabajar en todas las áreas, pero por semana se tienen que especializar. O por día, si quieren hacer la rotación incluso más constante. Ofrecerles opciones, o sea, claro, opciones para mejorar su especialización y que me permitan a mí cumplir el objetivo como diseñador del proceso, hacerlo más eficiente, pero que también mantenga a mis trabajadores felices, porque si los trabajadores no están felices, los procesos no funcionan. Entonces siempre tenemos que pensar en que los trabajadores tienen que estar contentos y los clientes tienen que estar contentos, para que todo como que fluya. No sé si hay alguna duda con estas preguntitas hasta ahora, cualquiera de Todo las que súper, hemos visto hasta ahora. todo súper. Perfecto. Entonces, sobre tecnologías. ¿Qué soluciones tecnológicas asequibles podrían ayudar a mejorar la administración sin necesidad de una gran inversión? En este caso pensemos que, a ver, dando contexto otra vez, ¿qué es lo que vimos de administración en el caso? Que todos los formularios que se rellenaban al principio son manuales y como son papeles que los rellenaban por separado, se pueden perder. Cada uno los rellena a su pinta y no es como muy ordenado ni organizado, entonces como que administrativamente no está ordenado. ¿Cómo yo podría mejorar esto? ¿Escribían en papel como lo que ocurría? O sea, como las fallas que tenía. Sí, ¿Y en qué usaban el Excel entonces? Yo pensé que anotaban ahí como el problema. es que escribía en el papel y después Ajá, lo del papel, alguien más lo traspasaba al Excel. perfecto. ¿No sería como eso, más conveniente como que esa misma persona escribiera el Excel directamente? Efectivamente, pero Sí. no todas las personas sabían usar el Excel, entonces habría que Ajá, hacer capacitaciones. capacitaciones. Perfecto. Entonces, claro, si nosotros les damos capacitaciones en uso de herramientas como Excel o Google Sheets o etcétera, que son plantillas de acceso casi que libre hoy en día, o sea, si usáis Google Sheets es gratis. Así que eso sería una inversión, o sea, sería una solución tecnológica de bajo costo para solucionar en parte el problema de los formularios. Porque igual en las planillas de Excel yo puedo definir un formato y que se vayan completando por campos y ya quedan guardadas en un computador y es difícil que se te pierdan. Y como la misma persona las rellenaría directamente, entonces hay menos probabilidades de error humano porque paso por una persona y no por dos. Así que bien. Y otra solución tecnológica que se puede utilizar sería un software de gestión de talleres, que en temas de software siempre van a existir variedad de precios. O sea, software siempre puede ser una respuesta válida, da lo mismo cuál sea el presupuesto que te digan. Si es que yo digo que va a ser un software de bajo presupuesto. Entonces, bueno, software de gestión de empresas existen para todos los tipos de empresas, pero para gestión de talleres como mecánicos hay algunos específicos como Autofluent o Shopware, etcétera. No es necesario que se sepan los nombres, sino que podrían poner software.
y estaría correcto. Siempre tienen que justificar como pequeña explicación de por qué. O sea, ya listo, me sirve utilizar el Excel, pero ¿por qué me sirve utilizar el Excel? Porque tiene el mismo formato que el formulario, pero es más difícil que se pierda porque está en el computador y paso por una persona, entonces me sirve. Y el software también me sirve porque es más completo, también tiene el formulario, o sea, el formato que necesito rellenar. También se rellena en digital, entonces es más confiable y etcétera. Dar razones. Después, B. ¿Cómo se pueden reducir los errores en la facturación y control de inventarios? O sea, el control de inventario que se hace en el propio Excel, como lo que está disponible y lo que no, Ajá, y ir como quitando si se va a usar un repuesto de algo perfecto. y agregando cuando llegan, y los errores de facturación. ¿No se podría hacer lo mismo como calculándolo una propia hoja de Excel en vez de a mano? Porque eso es lo que decían que se calculaba casi a puro lápiz. Ujú. Entonces esa sería una solución muy buena porque al final la digitalización de todos los documentos que se utilizan actualmente en el proceso que nos presentan en el caso sería una forma mucho más confiable de reducir los errores en al final todo lo que es la facturación y el control de inventarios. Em, Haciendo un registro adecuado, obviamente, teniendo en cuenta las capacitaciones pertinentes que se tienen que tener en cada una de las áreas que van a utilizar estos Excel, pero asumiendo que eso se realice, sí, esa es una muy buena solución. Bueno, adicional a eso, es como muy similar a las respuestas que teníamos para la pregunta anterior, pero también podríamos utilizar un software de gestión de inventario y gestión de facturación. Y eso también permite que todo se vaya actualizando automáticamente. Porque si bien el Excel, si hago un Excel como compartido en línea, se podría hacer como automático, o sea, como que a todos se les actualice al mismo tiempo la planilla, pero si no está conectado de esa forma, entonces no es como en línea y puede haber problema con el inventario. Entonces, un software que permita eh, como mostrar el cambio automáticamente en el inventario para todos los que están utilizándolo, también es una buena solución. Y, y bueno, definir en capacitaciones procedimientos estandarizados, o sea, que todas las personas tengan que cumplir el mismo procedimiento de la misma forma. Porque si bien todos están rellenando el mismo formulario, hay veces que rellenando el mismo formulario la gente las hace de distinta forma. Por ejemplo, no sé, cosas muy chicas, así como escribir el root, a veces lo escriben con puntos y con guión, a veces lo escriben sin puntos y solo con guión, a veces lo escriben sin puntos y sin guión. Entonces, esas cosas como de formato, también es importante que se dictaminen bien en todo lo que puedan ser capacitaciones, para que todos hagan lo mismo de la misma forma, porque todos pueden hacer lo mismo de distintas formas. Así que eso es importante. Y bueno, ¿ustedes creen que se puedan digitalizar algunos procesos sin afectar la dinámica del taller? ¿O cómo podríamos afectar menos la dinámica del taller en esta digitalización de procesos? Ni idea. Ya, tenemos que pensar que al final todas las personas tenemos aversión al cambio. Es decir, si yo estoy acostumbrada a rellenar mi formulario manual y llevo 10 años rellenando el formulario manual y de un día al otro mi jefe me dice, de ahora en adelante, nunca más formulario manual, tenéis que usar Excel. Y yo ni siquiera sé cómo usar Excel. No, va a ser terrible. Porque yo no voy a saber cómo usar Excel. Entonces voy a hacer cualquier cosa el primer día. Más encima voy a andar mal genio porque me cambiaron mm, mi forma de hacer las cosas por una que yo no entiendo y que no me gusta y que todo mal. Entonces,
Igual como habíamos mencionado antes, primero siempre es importante una capacitación ante cualquier cambio que se realice en una empresa. Y segundo, es importante que todos los cambios sean implementados de forma gradual. O sea, yo de un día para otro no puedo esperar que la empresa cambie completamente. Tengo que hacerlo de a poco. Primero, tal vez solamente el Excel lo va a empezar a usar el recepcionista y los mecánicos todavía no. O tal vez a los mecánicos les voy a hacer una prueba piloto un día. Así como, hoy, ¿sabes qué? Tengo esto, pruébenlo hoy día y veamos qué pasa. Y después, si no lo tomaron bien, lo podemos intentar de nuevo más adelante. Pero hay que ir viendo con los trabajadores cómo se pueden ir adaptando de forma agradable a los distintos cambios. Porque si no, de nuevo, los mismos trabajadores van a empezar a entorpecer el proceso por no estar de acuerdo con la forma en que se están haciendo las cosas. Entonces siempre es importante tener en cuenta a los trabajadores en todo lo que es este proceso y que estén felices y a gusto con todo. Y bueno, dado el caso en sí, podríamos, por ejemplo, usar celulares para registrar algunas cosas en vez de, no sé, computadores, porque si bien todos nosotros sabemos usar computadores, por ejemplo, no todos los mecánicos saben usar computadores, pero hoy en día casi todas las personas mayores de edad saben usar un celular y menores de edad también. Entonces, tal vez un celular sea una herramienta más agradable en un inicio para familiarizarlos con un proceso digital y después se los cambia a una tablet y después se los cambia a un computador. Pero hay que ver, hacerlo todo de forma gradual. Eso es como lo importante. Al final, cuando me dicen sin afectar la dinámica del taller, es al final como sin afectar la disposición de los trabajadores en su trabajo y que lo puedan seguir realizando de manera correcta. Ya, yo pensé que era como que ellos siguieran quizá escribiendo, no sé, o que se siguieran haciendo las cosas igual. Ya, ya, Ujú. O sea, es que al pero final también es mantener los procesos, pero que se puedan como que no sea como súper difícil empezar a hacer un proceso que antes era súper fácil, porque para mí rellenar ujú, un formulario es súper fácil a mano, pero tal vez yo no sé usar un computador, entonces si de un día a otro me cambias a un Excel, si yo me demoraba 5 minutos en rellenar el formulario a mano, en rellenar un Excel tal vez me va a demorar 20, porque no lo sé usar. sí, Entonces eso ya, entorpecería la dinámica del proceso por falta de capacitación, por falta de implementación gradual, por falta de, etcétera, adaptación a los trabajadores. súper. Y ya yendo al último ítem, porque nos quedan unos pocos minutitos. ¿Cómo se podría mejorar la comunicación con los clientes para evitar sorpresas en los costos? Esto igual ya lo conversamos, pero es una de las mejoras que implementó Javier en el mapa de procesos. No me acuerdo bien, pero era como quizás como llevarlo a una cotización, como de todo lo Claro, que se va a hacer y después preguntarle a la persona si es que está de acuerdo con esta cotización, si no se lleva el auto, si no, se sigue. efectivamente. Entonces, una de las formas en que podemos nosotros ayudar en esto es revisando presupuestos que sean detallados antes de realizar el procedimiento al auto, porque si no hay un consentimiento del cliente, aunque yo le entregue el presupuesto después, igual va a ser una sorpresa desagradable. Entonces, tiene que estar informado antes. Y lo otro que también habías mencionado es que un empleado capacitado y que entienda todo lo que se le hizo o se le va a hacer al auto le puede explicar al cliente de dónde vienen esos costos y por qué hay que hacerle esas mantenciones. Porque el empleado que estaba encargado de esa comunicación con el cliente directamente ahora era un recepcionista que no tenía idea de mecánica como tal, sino que era una secretaria. Entonces esa persona tiene que estar suficientemente capacitada e informada de los procedimientos que se le van a realizar al auto para poder responder todas las preguntas que tenga el cliente. Y, por ejemplo, adicionalmente, se podría realizar como comunicaciones durante el proceso con el cliente, en el sentido de, por ejemplo, dado el diagnóstico inicial, yo tengo que cambiar
una ampolleta del auto. Pero cuando fui a cambiar la ampolleta, el mecánico dijo, no, sabes qué? Es que en verdad no está solo quemada la ampolleta, el fusible está quemado. Entonces, eso no estaba en el presupuesto porque no era parte de lo que yo esperaba tener que hacer en el auto. Y en ese momento, yo antes de seguir, debo comunicarle al cliente. Como, oh, ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de que en verdad hay que cambiar un fusible y no solo una ampolleta. Te va a costar 5.000 pesos más. El cliente dice, ah, ok, perfecto, acepto. Y de ahí cambio el fusible. Y continúo. Si el cliente me dice que no, entonces en esa parte del proceso nosotros tendríamos que hacer una salida del mapa de procesos y ver cómo sigue. Y lo otro que siempre podemos tener en cuenta son las encuestas de satisfacción como el NPS, el indicador de cómo, del 1 al 10, ¿cuánto recomendarías nuestros productos y servicios a tus amigos, conocidos, familia, etcétera? Siempre es importante tener en cuenta el feedback de los clientes para nosotros poder mejorar en la comunicación. Tal vez los clientes esperan que nosotros les comuniquemos cosas que no le estamos comunicando. Entonces tenemos que tener en cuenta ese feedback. Entonces, penúltima pregunta. ¿Existe una estrategia para fidelizar a los clientes más allá del boca a boca? O mejor formulada la pregunta, ¿qué otra estrategia podríamos utilizar para fidelizar a los clientes aparte del boca a boca, que es lo que hoy en día existe en el caso? O sea, como el marketing, algo así. La Ujú. publicidad, Claro, se quizá, podría utilizar publicidad. quizá beneficios por traer gente al taller que, o sea, como que alguien lleve, que venga como por recomendación de algún otro cliente, dar algún beneficio. No sé si Ya, eso. un pequeño detalle. Estamos Ajá, hablando de fidelizar. Es decir, ajá. yo quiero que el Ah, cliente perfecto. vuelva y vuelva y vuelva y vuelva Sí, y sí, sí. vuelva y se quede solo conmigo. ¿Qué puedo hacer para eso? Para fomentar que el cliente solo se atienda conmigo. Esos mismos beneficios por atenderse más veces. Si, no sé, en un mes va 5 veces porque el auto está por embarrar, no sé, le hacen un descuento quizás en la siguiente, Ujú. cosas así. Claro, entonces podría ser, si tengo un cliente frecuente, entonces yo Ujú. puedo darle alguna clase de beneficio para que se siga atendiendo. Un descuento, alguna cosa así. Eso. Otra opción podría ser, como va a ser un cliente que va a venir varias veces, yo puedo recopilar datos de ese cliente y saber qué cosas le gustan o qué cosas necesita y ofrecerle una atención más personalizada, como en base a sus preferencias. Decir un ejemplo muy como simple que di ayer, como por ejemplo, hay clientes a los que les gusta tomar un café. Entonces, si van a llevar el auto a arreglar y pueden esperar ahí mismo, yo les puedo dar un café. Ese cliente se va a sentir como acogido, por decirlo de alguna forma, y se va a sentir visto y valorado y va a querer volver porque el servicio y la experiencia de llevar al auto a arreglar es buena, además del servicio en sí, porque las estrategias para fidelizar no siempre tienen que ver con el producto final o el servicio final que le voy a entregar al cliente, sino que muchas veces tienen que ver con la experiencia de compra o experiencia en el servicio que tienen los clientes. Entonces sí, yo creo que lo podríamos resumir en eso. O sea, darles algún tipo de beneficio por ser cliente frecuente, que puede ser un descuento, una mantención gratis, etcétera, alguna promoción. Em, Dar algún tipo de atención personalizada que esté enfocada al cliente. Y mantener siempre la comunicación y utilizar distintos medios de comunicación, como planteaba Luis, para hacer distintos como comunicados a estos clientes que puedan ser, no sé, actualizaciones del servicio, publicidad, propaganda, etcétera, para que siempre tengan en cuenta que la empresa está como preocupada de entregarles información.
y de comunicarles qué es lo que están haciendo para que ellos sientan confianza también en la empresa que está siendo transparente. Y ya la última pregunta, nos vamos a pasar 2 minutitos, pero última pregunta. ¿Se podría implementar un sistema de historial de clientes para mejorar la personalización del servicio? ¿O cómo un registro o sistema de historial de clientes podría mejorar la personalización del servicio? Creo que mencionaba que igualmente como que los mecánicos conocían los autos que venían o no. Entonces al Ujú, final como que solamente uno sabía como lo que quizá había hecho antes en el vehículo. Entonces el hecho claro. de tener este sistema para que todos sepan cómo lo que ya se realizó en el auto, podría quizás Ujú, llegar a una solución más rápido o todos claro, aplicar las mismas cosas que ya se hicieron, ver qué falló, cosas así. perfecto. Esa sería una opción. Tener como este registro asociado al auto que me dice básicamente para que todos los mecánicos puedan trabajar con una misma base de conocimiento sobre cada vehículo. Y eso también puede tener que ver con las preferencias de cada cliente, que se pueden dejar registrar en el mismo sistema. Entonces también sería como un tipo de eh, sistema un poco más personalizado y aparte se puede hacer como un seguimiento al mantenimiento de cada vehículo. De todas formas, creo que como lo más relevante dado el caso, es que al final a nosotros nos dicen que en el taller se realizan seguimiento por vehículo. Pero por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo 4 autos y yo llevo todos los autos, pero pero no en el taller no saben que yo soy la misma persona que lleva 4 autos distintos, porque ellos ven 4 autos distintos, no saben quién es la persona detrás. Entonces, tener esta como visión de la persona que está atrás de los autos también es importante para poder saber, por ejemplo, quién es un cliente frecuente y darle todo el tipo de beneficios que pueda requerir esa persona. Porque, por ejemplo, yo podría llevar mi auto, o sea, uno de mis autos, cada, no sé, 2 veces al año. Pero si tengo 4 autos, en verdad no voy a ir 2 veces al año al taller, voy a ir 8. Entonces ya es cliente frecuente si va 8, tal vez no si va 2. Entonces, ¿cómo hago ese filtro si yo no sigo al cliente y sigo al auto? ¿Entiendes? Sí, Perfecto. Entonces, principalmente eso, o sea, este sistema de historial de clientes puede servir para todas las cosas que mencionaste tú en un principio y además para llevar un seguimiento más específico hacia las personas que hacia los autos, porque puede ser más de un auto por persona. Y se pueden ahí almacenar el historial de los servicios que se le han realizado a los autos, las preferencias del cliente, comentarios relevantes, em, para que los mecánicos puedan revisar todo esto. Se le puede hacer un seguimiento a las mantenciones de los autos de esa persona y se le puede recomendar mantenciones en ciertos momentos de la vida, así como, ah, mira, ¿sabes qué? Tu último cambio de aceite fue hace 2 meses, te toca ahora de nuevo, como puedes venir. Hacerle ese tipo de recordatorios y además se puede tomar en cuenta los feedbacks de cada uno de los clientes de manera más específica o personalizada o como le quieran ver ustedes. Al final se puede adaptar mejor el servicio que se le entrega a cada uno de los clientes si es que yo conozco su feedback con cada una de sus atenciones. Y eso se puede medir a través del NPS, también se puede medir a través del modelo SERQUAL, que voy a buscar algún ejercicio de modelo SERQUAL específico para la próxima ayudantía, porque el modelo SERQUAL, como mencioné al principio de la ayudantía, pero todavía no había empezado a grabar, el modelo SERQUAL es muy importante que se lo estudien para la prueba, que sepan cuáles son las 5 dimensiones del modelo SERQUAL y que sepan por lo menos
dos ejemplos de cada una de estas dimensiones. Este PPT se los voy a subir, por si acaso. Pero que sepan al menos dos ejemplos de cada una de estas dimensiones porque el modelo es el cual siempre se pregunta en la prueba. Así como 99% seguro que va a entrar. Así que eso. No sé si hay alguna consulta adicional, Luis. Todo súper. Yo solo. Sí, No, todo súper. pero ya, perfecto. Entonces voy a dejar de grabar todo un segundito.